Como es de rigor, vamos en primer término a agradecer a los amigos que nos han invitado a participar en esta jornada. En especial a su presidente, nuestro querido amigo Jairo Parra, a Eurípides Jesús Cuevas, el organizador, a Ángela María Buitrago, a Ramiro Bejarano, a Hernán Fabio López Blanco y a todos los integrantes del instituto que con su esfuerzo logran forjar estas jornadas que verdaderamente son admirables. ¿Por qué le he puesto luces y sombras a mi exposición? Porque verdaderamente hemos logrado en el Código General del Proceso Uruguayo obtener determinadas aperturas en la mente de las personas. Voy ahora a empezar mi exposición señalando el inmenso honor que para la cultura jurídica uruguaya significó que el presidente de Colombia, al presentar el nuevo Código General del Proceso, señalara que recuerden la frase del gran procesalista uruguayo Eduardo Couture, que en el procedimiento es tiempo, es algo más que oro, es justicia. Debo decir que el Código General del Proceso Uruguayo surgió y entró en vigencia en noviembre de 1989. Quiere decir que casi tiene 25 años. ¿Qué hemos logrado con él? Hemos logrado la inmediación en el proceso del juez con las partes, con la prueba y de las partes entre sí. Y eso lo hemos logrado a través de la audiencia. Hemos logrado la simplificación de los procedimientos. Tenemos fundamentalmente 3 tipos de procedimientos. El proceso ordinario con 2 audiencias, el proceso extraordinario con 1 sola, el proceso monitorio del cual ya habló Gustavo Nicastro, que hemos logrado a través de este procedimiento lograr una sentencia de condena que si no se oponen excepciones pasan a autoridad de cosa juzgada y es inmediatamente ejecutable. Hemos logrado la aceleración del proceso y una relativa mayor efectividad de las decisiones judiciales. Y esto se ha logrado en base a, como consecuencia de las facultades otorgadas al tribunal para aplicar combinaciones económicas y personales en cualquier etapa del proceso de ejecución, para lograr el cumplimiento de sus providencias. En segundo lugar, el que triunfa en la primera instancia en el proceso puede solicitar la ejecución provisional de la sentencia de condena prestando garantía. Todavía no hemos logrado que la ejecución provisional sea sin garantía. En tercer lugar, con el derecho otorgado al ganador de poder exigir el cumplimiento de una sentencia dictada en segunda instancia, aun cuando se haya planteado la casación, porque ésta ya no tendrá efecto suspensivo. Ustedes podrían pensar que la aceleración del proceso podría haber significado un desmejoramiento de la justicia. Transcurrido casi 25 años, podríamos señalar, sin equivocarnos, que hemos logrado una justicia tan buena como la que teníamos antes, a pesar de la aceleración del proceso. Pero hemos logrado además algo que consideramos muy importante, que es la justicia ha adquirido un rostro más humano. Eso lo ha señalado a través de una investigación Santiago Pereira, que ha entrevistado a aquellos que son, digamos, consumidores del servicio de justicia. Y ellos han establecido
que el hecho de que el juez esté en la audiencia so pena de nulidad, significa que las partes ven como que el juez de alguna manera contempla sus aspiraciones. ¿Le dará la razón o no le dará la razón? Pero indudablemente un juez cercano al justiciable indudablemente significa un mejoramiento de la justicia. Ahora vamos a ver un poco las sombras. ¿Qué ha pasado en estos 25 años? Hemos detectado fallas en la gestión, sobre todo en el tema de las notificaciones que se demoraban en exceso. ¿Y cómo hemos tratado de paliar ese déficit? Se ha establecido en nuestro país que todos los abogados debemos tener una casilla electrónica, de manera tal que al iniciar un proceso, tanto el actor como el demandado deben señalar no solamente un domicilio físico, sino que al mismo tiempo un domicilio electrónico. De manera tal, presumimos que todos, presentamos el domicilio electrónico. Si ese demandado normalmente no denuncia el domicilio electrónico, se le va a notificar en los estrados, con lo cual prácticamente las demoras van a ser mínimas. En adelante todas las notificaciones van a ser electrónicas, de manera tal que el abogado ya no va a tener excusas. Las providencias se le van a notificar en su casilla electrónica y tendrá que plantear los recursos dentro de los plazos establecidos en la ley. También detectamos que en las audiencias, y ahí nos echamos un poco la culpa también a los abogados, normalmente los abogados somos o procuramos transar, solucionar el problema mediante transacciones, ¿verdad? Eso indudablemente demoraban los procesos. Entonces se ha establecido que entre audiencia y audiencia ya no podrá haber un plazo superior a 90 días, con lo cual se va a acelerar el proceso. También había desajustes en la regulación de los medios impugnativos. En cuanto a los efectos de la apelación, así hubo modificaciones en cuanto al efecto no suspensivo frente a una interlocutoria simple, que ahora va a ser facultativa. El Tribunal Superior podrá suspender en cualquier momento tanto el procedimiento principal como el cumplimiento de la providencia apelada. Acerca del efecto diferido también hay una modificación. El efecto diferido significa que uno recurre frente a una determinada providencia, normalmente va a ser una providencia de prueba, una prueba rechazada, se apela con efecto diferido, y eso significaba que frente a una sentencia definitiva adversa se iba a fundar el recurso de apelación diferida. Ahora ocurrió que en algunas hipótesis se planteaba que al haber ganado en la primera instancia, uno consideraba que ya en la segunda instancia iba a ser confirmatoria. Pero a veces ocurrió que en la segunda instancia la prueba que nos habían desestimado en la primera instancia pudo haber sido fundamental para la segunda. Entonces lo que se estableció es que, pese a haber ganado en la primera instancia, si habíamos apelado con efecto diferido, porque nos había rechazado una prueba, por ejemplo, una prueba pericial importante en un caso de responsabilidad médica, podíamos, a pesar de haber ganado en la primera instancia, fundar la apelación diferida que nos había rechazado la prueba pericial que habíamos solicitado. También hubo modificaciones en el procedimiento del recurso de apelación contra la sentencia definitiva, porque se planteó en algún caso la duda
si quien había intervenido como tercero podía o no apelar la sentencia definitiva. Entonces se resolvió que al que había intervenido como tercero también había que notificarle la sentencia definitiva y darle la posibilidad de plantear su impugnación. Solucionamos también algún problema que se había planteado en las interlocutorias que se dictan en la audiencia preliminar. Es decir, en la audiencia preliminar es un instante fundamental en el sistema nuestro, porque ahí se reafirman la demanda, la contestación, hay una eventual conciliación, se resuelven los problemas que se hubieran planteado en las excepciones dilatorias y ahí se plantea el tema de la apelación. Ahí todas las resoluciones van a ser apelables con efecto diferido, con estas excepciones. Aquella sentencia interlocutoria que acoja totalmente las excepciones de litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada o transacción, y que además ponga fin al proceso. Es decir, se exigen dos requisitos. Primero, que la sentencia interlocutoria acoja totalmente la excepción. Y el segundo requisito es que ponga fin totalmente al proceso. También la interlocutoria que ampara la excepción de incompetencia y toda otra interlocutoria que ponga fin al proceso principal o tenga como resultado la exclusión de uno o más de los liticonsorcios. Estas se apelan con efecto suspensivo. Sin efecto suspensivo, aquella sentencia interlocutoria que restrinja el objeto del proceso o de la prueba sin perjuicio de que el Tribunal Superior pueda suspender lo anterior. Ha habido también modificaciones en el recurso de casación. Quiero realizar la precisión de que el recurso de casación en nuestro país cada vez se utiliza menos por las restricciones que se han ido estableciendo por vía legislativa y además por la tesis restrictiva que impone la Suprema Corte de Justicia. En cuanto a las modificaciones, también se otorgará traslado no solo a la contraparte, sino a todo otro litigante con interés distinto al recurrente. Se admite expresamente la adhesión a la casación. En cuanto al recurso de revisión, se han ampliado los plazos que eran muy exiguos en el sistema anterior, prácticamente llevándose a 6 meses y a 3 años. Se incluye entre las causales cuando se reclame la nulidad por indefensión y no se haya podido hacer valer por las vías del 115. Quiero realizar la advertencia, que es otra de las sombras que quiero señalar, que el recurso de revisión en nuestro país ha quedado muy limitado y que lamentablemente no hemos tenido éxito. Yo fui uno de los que sostuve la necesidad de mantener la acción ordinaria de nulidad posterior a la cosa juzgada. Recordando aquel trabajo de Couture, revisión de la cosa juzgada fraudulenta, yo pienso que el recurso de revisión, en los términos que está establecido en nuestro derecho, con las causales limitadas y además con plazos exiguos o relativamente exiguos, puede ser en algún caso frustrante para aquellos que quieran buscar la tutela de la justicia. También había una duración excesiva en el proceso de ejecución, que se ha tratado de mejorar mediante diversos mecanismos. El remate de los bienes en adelante se realizará sin base y al mejor postor. Hemos eliminado la tasación previa.
El estudio de los títulos de propiedad de los bienes a ejecutar se efectuará por el profesional del ejecutante con el debido contralor del actuario. Por otra parte, el tribunal puede solicitar informes a las empresas de intermediación financiera respecto de los bienes del ejecutado. El tribunal de oficio o a petición de parte puede adoptar medidas de combinación que sean necesarias. A solicitud del ejecutante podrá plantear una intimación al ejecutado para que presente declaración de bienes y derechos de que sea titular y resulten suficientes para la ejecución. También se ha regulado mejor la conciliación previa. Había determinadas hipótesis en las cuales no era lógico que se estableciera la conciliación previa y por ello la ley 19.090, que está vigente desde agosto del 2013, ha regulado la conciliación en una forma mucho más lógica, excluyendo de dicho requisito los procesos que no tramiten por la vía contenciosa ordinaria. En cuanto a los principios del CGP, que están establecidos al comienzo, se han mantenido prácticamente todos. Ha habido una modificación importante en cuanto a la consagración del principio de moralidad y el deber de colaborar con el tribunal. En tal sentido, esquemáticamente, ¿cómo debe ser la actuación en el proceso según el Código General uruguayo? En primer término, respetuosa de la dignidad de la justicia. En segundo lugar, acorde con el respeto que se deben los litigantes. Y a esos efectos se le ha dado poderes especiales al juez para sancionar a los abogados y procuradores. El debate debe ser leal y de buena fe. Ahora, ¿cómo se materializa en el proceso el actuar de buena fe, con veracidad y brindando la máxima colaboración? Y en tal sentido, pensamos que es proporcionando al tribunal la información veraz y completa de cómo ocurrieron los hechos, sin ocultamientos, reticencias o ambigüedades, aportando la prueba de cargo y de descargo sin retaseos, utilizando en forma correcta las vías procesales y no abusando de ellas para promover o para procurar fines ilícitos, no promoviendo procesos infundados, innecesarios, no utilizando vías inadecuadas, no deduciendo excepciones, incidentes o recursos maliciosos, colaborando con el tribunal en el desarrollo del proceso y en especial de la audiencia, ya que la actividad conjunta del juez y de las partes es esencial para lograr la efectiva tutela de los derechos sustanciales. También se ha consagrado el derecho a la efectiva tutela judicial. Si bien la doctrina, tanto procesal como administrativa, había sostenido la efectiva vigencia de la tutela judicial efectiva, no estaba consagrada en la ley, se extraía de los principios constitucionales. Ahora la ley lo consagró efectivamente. Y ello implica el acceso sin restricciones a la jurisdicción, el respeto a las garantías del debido proceso, de alegar, probar y recurrir, y la posibilidad de lograr el efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales. En cuanto a los poderes del juez y su participación activa en la práctica de la prueba, también en nuestro país se ha planteado la falsa oposición entre la tesis garantista y la activista. Como lo ha señalado Joan Picó, el garantismo exacerbado puede originar la ineficacia del proceso y la eficacia extrema puede propiciar la vulneración de las garantías básicas de la actividad del juez con su deber de imparcialidad y de las partes con su derecho a la defensa. Por ello, el debate garantismo versus activismo no debe
plantearse en términos de prevalencia de uno sobre otro, sino de compatibilidad. Esto es, debe buscarse la máxima eficacia del proceso respetando las debidas garantías. En cuanto a los poderes del tribunal, en cuanto a su iniciativa probatoria, en el CGP uruguayo pueden detectarse dos sistemas bien diversos. El común aplicable a los procesos civiles en general y el especial aplicable a los procesos denominados de carácter social, menores incapaces, materia laboral, agraria y demás de interés social, respecto de los cuales el tribunal tiene las mismas potestades que los jueces en el proceso penal. En cuanto a la prueba pericial, aquí quiero señalar especialmente las ventajas que tiene el Código colombiano sobre nuestro Código. Nuestro Código, en cuanto a la valoración de la prueba pericial, remitió lisa y sencillamente a la sana crítica. Y en ese sentido pensamos que el Código colombiano, en su artículo 232, ha sido superior a nuestro Código. El Código colombiano dice: el juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en esto sería nuestro Código, pero agrega, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión, calidad de su fundamento, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia y las demás pruebas que obren en el proceso. Quiero felicitar a los colombianos porque en este sentido nos han superado. En cuanto a las conclusiones, para ajustarme al tiempo, en cuanto a los aspectos positivos de nuestra reforma, se ha procurado superar las fallas detectadas en la gestión como consecuencia de las demoras en las notificaciones y las dilaciones en la fijación de las audiencias. Se han mejorado ciertos desajustes que existían en la regulación de los medios impugnativos. Se ha tratado de hacer más eficiente el proceso de ejecución mediante la utilización de determinados mecanismos. Se ha acentuado la moralización del proceso mediante la aplicación de los principios de buena fe y lealtad, de los deberes de veracidad y de máxima colaboración con el tribunal para la realización de todos los actos procesales. Se ha reconocido expresamente el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso de duración razonable. Se ha regulado la conciliación previa en una forma más lógica, quedando excluidos de dicho requisito los procesos que no tramiten por la vía contenciosa ordinaria. Se ha previsto mejor las consecuencias de la inasistencia de las partes a la audiencia preliminar y la vía procesal adecuada para lograr su justificación. Por último, no podrán alegarse como hechos nuevos con posterioridad a la audiencia preliminar respecto de aquellos ocurridos con anterioridad a la misma. En cuanto a los aspectos negativos, no se ha acompasado la regulación de la prueba pericial, especialmente acerca de los criterios para valorar el dictamen, con los nuevos desarrollos indicados por la doctrina y la legislación más moderna. El recurso de casación no resulta acorde en nuestro país a las necesidades y posibilidades de los justiciables, haciéndose necesario el replanteo del mismo. En este sentido, quiero señalar que nos vamos a reunir próximamente el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en Chile, y los chilenos respecto del recurso de casación están pensando seriamente eliminarlo para sustituirlo por un recurso extraordinario. Veremos qué avances ellos han realizado para también nosotros pensar si en determinado momento no será conveniente sustituir un recurso de casación
que prácticamente en nuestro país se ha considerado como que es una denegación de justicia, para sustituirlo por un recurso extraordinario que le dé más posibilidades al justiciable. Se ha establecido una regulación muy restrictiva de las vías procesales para hacer valer las nulidades. En este punto yo creo que deberíamos insistir en el futuro de nuestro país en una vuelta a mantener la acción ordinaria en nulidad como válvula de escape para aquellas situaciones que no puedan encajar en el recurso de revisión. Tampoco se ha resuelto en adecuada forma las ejecuciones de sentencias contra el Estado y otros entes públicos. Habíamos propuesto, y nuestra tesis no fue aceptada, de que devolver al sistema originario de nuestro CGP, que era que, obtenida la sentencia de condena contra el Estado o un ente público, el juzgado sencillamente libraba una orden de pago contra el Banco de la República, que es el órgano que maneja los fondos del Estado. El justiciable cobraba del Banco de la República y el Banco de la República después se encargaba de cobrarle al ente que fuera el condenado en la sentencia. Lamentablemente eso no prosperó. También ahí hay que entender que el Estado se defiende y el Estado es muy poderoso. El legislador también ha perdido una excelente oportunidad para avanzar en el tema de los intereses difusos y acoger algunas de las soluciones ya estructuradas por el Código Modelo elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y que ya se encuentran vigentes en países de la región. Y para terminar, creo que ajustándome al tiempo, como balance deberíamos manifestar que hemos mejorado. Pero ello no debe hacernos olvidar que no podemos claudicar en el esfuerzo, en la búsqueda permanente de un ideal de justicia eficaz y eficiente para todos, sin exclusiones, pues ello perjudicarían a quienes más la necesitan. Para finalizar, en nuestras universidades no puede haber nunca mayor acto de inteligencia que acariciar ideales, pues en la vida de los pueblos los ideales de hoy están llamados a convertirse en las realidades del mañana. Muchas gracias.